Esos 10 segundos de silencio son deliciosos. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de algo que es bien común, que todos hemos pasado por ello, y vamos a hablar de ser herido o haber herido a alguien. Y cuando hablamos de haber herido a alguien, no nos referimos a usar un machete, un cuchillo, una navaja. No, ¿verdad? Se trata más bien de lo que es bien conocido como bullying. ¿Ah? Todos, sin excepción alguna, hemos sido víctimas. Hemos sido acosados por lo que llama el bullying. ¿Ah? Y muchas veces el bullying viene dentro de nuestra propia casa. Un pariente cercano nos hace eso. ¿Va? Por ejemplo, Jesús tuvo varios hermanos. Tuvo varios hermanos y hermanas, hijas de José y de María. ¿Va? O sea, eran medio hermanos con él. Y lo que sabemos es que solamente dos, o por lo que sabemos, dos pusieron su fe en Jesucristo, creyeron en Jesucristo, hasta que Él había muerto y resucitado. Estamos hablando de Santiago, que hay una carta que él escribió, y de Judas, que eran hermanos de Jesús, eran hijos de José y de María. Pero mientras estaba vivo, inclusive casi diría yo que lo consideraban como loco por lo que hablaba. Y al punto que quisieron encerrarlo. Ustedes han visto ese pasaje cuando Jesús le está hablando a la gente adentro de una casa, dentro de un lugar, y le dicen: hey, tu mamá y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Hay 3 evangelios donde narran ese pasaje. Y no es que lo iban a buscar porque, hey, te tenemos una comidita, te tenemos tu comida favorita. No, lo iban a buscar porque querían encerrarlo. Querían encerrarlo porque no lo consideraban cuerdo. ¿Va? Otra vez, cuando era el tiempo de la fiesta, venían y le dijeron: hey, mira, ve, ¿por qué no te vas a Jerusalén y ve a la fiesta para que la gente te vea? Pero eso en realidad era burla. Le estaban haciendo bullying al hermano. Juan 7:5 dice que lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. No creían en él, ¿verdad? Y todos nosotros hemos pasado por eso. En el acoso escolar, en la escuela le llaman acoso escolar, rumores que levantan de ti, tal tiene piojos, ¿verdad? O malas palabras, o malos nombres, burlarse, hey, por estatura, por tamaño, por las piernas largas o cortas. Siempre hay alguien que te va a decir cosas. En mi caso, que era el más chiquitito de todos, cuando salieron los pitufos, yo era el pitufo favorito de todos, ¿verdad? Porque todo el mundo te hace bullying, apodos, ¿verdad? La mayoría de las veces la gente nos hiere, y cuando nos hieren nosotros queremos desquitarnos. Nos gusta eso de ojo por ojo. Me la hicieron, yo también se las hago. La Biblia está llena de ejemplos de esos. Por ejemplo, desde la segunda generación. O sea, la segunda generación, hablo de, la primera generación fue Adán y Eva, los hijos de ellos. Los hijos de ellos. Ya hubo un descontento entre Caín y Abel. Y el descontento fue porque cuando presentaron su ofrenda, Dios aceptó como mejor la ofrenda de Abel. Y entonces vino Caín, se enojó y no sé qué. Y ¿qué pasó? Terminó matándolo. Mató a su hermano. O cuando llegamos a la séptima generación en la Biblia, está un individuo que se llama Lamec. Y dice en Génesis 4, en el verso 23, cierto día Lamec dijo a sus esposas, tenía esposas, tenía 2, Ada y Sila, y les dijo: escúchenme, esposas de Lamec, maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Cuando nosotros de nuevo somos atacados, heridos por alguien, nuestra primera intención es responder con lo mismo. Me heriste, y entonces aquel, inclusive el joven lo hirió, él lo mató. Como en el caso de Caín, que mató a su hermano.
Yo quisiera que oráramos porque este tema es bien interesante y Dios, estoy seguro que tiene algo para nosotros hoy. Porque todos hemos herido a alguien o alguien nos ha herido. Dios, ponemos en tus manos este tiempo. Tú eres el dueño de la plata, del oro, de todo lo que hay sobre la faz de la tierra y del universo y de nuestras vidas también. Y tu deseo es que nuestras vidas nos sigan igual. Que si nosotros en algún momento hemos herido a alguien o hemos sido heridos, Señor, entendamos cuáles son tus principios con respecto a eso y aplicarlo en nuestra vida para que nuestra vida sea realmente una vida abundante aquí. La vida eterna la tenemos por fe en Jesucristo, pero la vida abundante es cuando aplicamos tus principios para vivir como tú quieres. Así que te pedimos tu dirección, Señor. Enséñanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas veces cuando ustedes y yo herimos a alguien, nos cuesta dimensionar el tamaño de nuestras acciones, el tamaño de nuestras palabras. Por ejemplo, que Dios no hubiera aceptado la ofrenda de Caín, no era culpa de Abel. Pero a que se molestó a aquel y pácate. ¿Verdad? En la Biblia hay otros ejemplos, por ejemplo, Abraham. Abraham tuvo 2 hijos. Un hijo de la esclava, de la criada, de Agar, y el otro hijo con Sara. Pero llegó un momento en que se armó el problema ahí porque el hijo mayor, el hijo de la criada, le hacía bullying al pequeño. Lo atacaba y entonces vino Sara y dijo, no, yo no quiero a esa mujer ni ese niño en mi casa, que se vayan. Y Abraham, que era el papá, no hallaba qué hacer y le pregunta a Dios, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice, haz lo que tu esposa diga. Y los manda, los saca de la casa, los manda, ¿verdad? Y entonces eso, lógico, hirió al muchacho, a Ismael. Al punto que el pleito que ha habido entre la descendencia de Isaac y de Ismael todavía continúa hoy. Los árabes odian a los israelitas. Los árabes son los descendientes de Ismael. Hasta el día de hoy pasan en guerra, ¿verdad? Se matan el uno al otro todo el tiempo. Isaac después hirió a su hijo Jacob. ¿Cómo lo hirió? Lo hirió cuando él tenía un hijo preferido. Eran 2 gemelos. Pero él prefería a Esaú, porque era el machote, iba a cazar y todo lo que sea. Y a Jacob no lo distinguía mucho. Y le puedo decir, en la casa, nadie quiere ser el segundón. ¿Ah? Y ese error todavía lo cometemos los padres, hasta el día de hoy. Tener un preferido. Y cuando tienes un preferido, hay alguno en la familia que lo nota, lo sabe, porque eso es visible, ¿verdad? Y les afecta en su corazón. Les afecta en su corazón. Así que es mejor no tenerlo, ¿verdad? Israel, por ejemplo, también hirió a 10 de sus hijos y a 3 de sus mujeres, porque tenía una mujer favorita, Raquel, y su hijo favorito que era José. Los hirió al punto que estos odiaban a José y querían hasta matarlo. Querían matarlo y no lo mataron, pero terminaron vendiéndolo a unos mercaderes ismaelitas, que son los mismos árabes, ¿verdad? Que vienen de nuestro amigo Ismael, ¿verdad? Entonces, lo venden y llega hasta Egipto, donde lo compra un señor llamado Potifar. ¿Y qué pasa en la casa de Potifar? Potifar es casado, ¿verdad? Tiene una esposa. Y si hay algo que ocurre, es que muchas veces los hombres que trabajan para el jefe, y él trabajaba para el faraón, descuidan a su esposa por el trabajo. Yo estoy seguro que esta mujer se sentía herida por su marido, porque el marido no la atendía como debía haberla atendido. Y entonces, lógico, buscó en quién refugiarse y vio al muchacho que no era tan feo, se parecía conmigo, ¿verdad? Ya quisiera yo,
Dicen que era bien parecido, ¿eh? Entonces, le gustaba al muchacho y quiso, ¿verdad? Pero pasó lo que pasó, ¿verdad? El muchacho vino y huyó, y por no acostarse con la esposa del jefe, terminó en la cárcel. Algunos dicen que estuvo como 13 años en la cárcel. Como 13 años en la cárcel. ¿Ah? Fue muy duro para él, ¿verdad? Muchos esperarían de que José quisiera desquitarse con las personas que le hicieron daño. Quisiera desquitarse. Pero José realmente no fue así. Pudo inclusive haber culpado a Dios, porque él no se acostó con la mujer ajena por respeto a Dios, por amor a Dios, por honrar a Dios. Pero él ni siquiera culpó a Dios, al punto que cuando le tocó ir delante de Faraón para interpretarle su sueño, él le dice, en Génesis 41:16, dice, José le respondió al Faraón, no depende de mí interpretar el sueño, pero Dios dará al Faraón una respuesta propicia. Interesante, porque todas esas heridas que él sufrió desde que lo vendieron, lo llevaron amarrado como esclavo, le hicieron de todo, lo metieron a la cárcel injustamente, eso, en vez de alejarlo de Dios, lo acercó más a Dios y respetó a Dios hasta el final. Todavía en este siglo, en el siglo XXI, nosotros seguimos hiriendo personas y siendo heridos por otros. Por ejemplo, hay papás, y posiblemente puede ser el caso tuyo, que maltratan a los hijos. Pero el padre que maltrata a los hijos hoy es porque su papá lo maltrató a él. Y si su papá lo maltrató a él es porque posiblemente el papá del papá lo maltrató también. Es una generación y generación, y viene y viene y viene. Y muchas veces nosotros daños que recibimos en el pasado nos los queremos quitar hoy, como que si las personas que tenemos alrededor hoy fueran culpables de eso. No nos damos cuenta. Herimos a las personas que tenemos a la mano por cosas que no hicieron. Las personas que arrastramos heridas del pasado, que no queremos sanar esas heridas del pasado, que no queremos lidiar con esas heridas del pasado, somos presa fácil de Satanás. Es como si le abriéramos la puerta para que él entre y haga lo que quiera con nosotros. Eso es bien común. Y viene Satanás con sus mentiras. Y entonces te hace culpar a los otros, a las demás personas, y muchas veces incluso a Dios. Tienes que saber que Satanás es tu enemigo. Es tu enemigo. Enemigo de tu vida. Enemigo en todos tus aspectos. En todos tus aspectos. Y te va a atacar, te quiere destrozar. Primera de Pedro 5:8 dice, sean prudentes. Pedro, el discípulo que Jesús puso a cargo de la iglesia en Jerusalén, nos manda y nos dice, sean prudentes, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. De nuevo, él te va a devorar porque busca los puntos frágiles. Aquellas cosas donde tú eres más débil, él te va a buscar esos puntos. Y él conoce tus heridas del pasado. Sabe qué tan profundas son esas heridas, y entonces viene y te las trae como que si fueran recientes, como que lo que tu papá te hizo hace 20 años te lo hubieran hecho ayer. Y culpas a otras personas. Por eso Pablo nos da dos consejos. Uno, ser prudente, dice. O sea, tener la capacidad de pensar, de analizar los acontecimientos, de analizar los posibles riesgos cuando tú vas a actuar de cierta manera. Y dice, estar atentos, ser prudente y estar atentos. O sea, poner atención. Eso es estar atento en lo que haces, o lo que escuchas, o lo que miras.
Tiene que estar atento porque Satanás siempre busca los momentos más débiles. A Jesucristo siempre lo buscó en los momentos más débiles. Lo buscó después de pasar 40 días ayunando. Y al estar 40 días sin comer le dio hambre y le cayó encima y le dice, hey, convierte estas piedras en pan. ¿Ah? Lo buscó y buscó de diferentes maneras. Pero cuando ya no encontró, dice que se fue, lo soltó por un tiempo, porque él volvió a molestar a Jesucristo. Lo volvió a atacar en momentos débiles nuevamente. Cuando estaba en Getsemaní, listo, la noche que iba a ser apresado, le cayó encima, hey, mira, mejor pasa de esto, no te sacrifiques. Él oró al Padre 3 veces, Señor, si quieres quítamelo, pero que sea tu voluntad, no la mía. Satanás hubiera querido que se hiciera la voluntad de Jesús y no la del Padre. Cuando estaba en la cruz, también momentos débiles. Cuando la gente venía y hablaba mal de él y le decían cosas, él pudo haberse dicho cualquier cosa. Le dijo, Padre, perdónalos. ¿Ah? Jesucristo nos da instrucciones para que ustedes y yo, en los momentos críticos, podamos responder a los que nos hieren, a los que nos han herido. Y esto aplica en muchas situaciones. ¿Ah? En Mateo 5, que es parte del sermón de la montaña, las instrucciones directas para sus discípulos, para sus seguidores, dice en el verso 43, ustedes han oído que fue dicho. O sea, ustedes han oído, ustedes lo han leído, porque eso estaba en la Torá, en la ley. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Seguro que todos los que estaban ahí lo habían oído, todos lo sabían. Entonces el verso 44 dice, pero yo les digo, Jesucristo siempre vino y cuando se trata de nosotros, sus seguidores, levanta los estándares. Ustedes escucharon esto, pero yo les digo esto. Hey, ¿qué es lo que nos dice él? Amen a sus enemigos. Wow. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Cuando ustedes y yo vemos estos versos aislados, wow, digo, Jesucristo está pidiendo cosas imposibles. ¿Cómo voy a amar yo a los que me odian? ¿Cómo voy yo a bendecir a los que me persiguen? ¿Cómo puedo hacer eso yo? ¿Ah? Yo le digo una cosa, eso solo es posible cuando ustedes y yo venimos y nos echamos un poco para atrás y vemos la vida de las personas que nos hieren. Vemos el pasado de la vida de las personas que nos hieren. Y entonces, cuando vemos el pasado de las personas que te hieren, te vas a dar cuenta que generalmente no son monstruos, son víctimas. Fueron víctimas. Estas instrucciones para responder que nos hieren es, número 1, es bien claro, ámalos. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo. Es fácil amar al prójimo. Hay prójimos que no ayudan mucho, pero amarás a tu prójimo. Odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos. Ámenlos. El amor no es un sentimiento. No es un sentimiento. El amor es una decisión. Dios, Jesucristo es el mejor ejemplo. Jesucristo decidió amarnos, amarte a ti, amarme a mí, cuando aún éramos sus enemigos. Romanos, en el capítulo 5, verso 9, dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Este verso encierra verdades de repercusión eterna.
Número uno, porque a nosotros nos cuesta identificarnos como enemigos de Dios. No, yo nunca fui enemigo de Dios. Yo no soy enemigo de Dios. Pero yo les digo, nuestras acciones, por muy buenas que sean, dice Isaías que lo mejor que nosotros podamos hacer en este mundo, en esta vida, comparado con la gracia y la bondad de Dios, es un trapo de inmundicia, un trapo sucio, asqueroso, horrendo. Así que no podemos nosotros venir y decir, no, yo no soy enemigo de Dios. Nosotros todos somos enemigos de Dios. Y entonces, si nos cuesta entender que somos enemigos de Dios, entonces nos cuesta entender entonces que necesitamos reconciliarnos. Porque si no soy enemigo, no, yo no necesito reconciliarme. Pero el pasaje es bien claro. Pero Satanás entonces viene y te dice, no, tú no necesitas eso, tú eres bueno, tú no eres tan malo, deja las cosas así como están, tú estás bien, tú no necesitas reconciliarte con Dios. Pero Dios dice que todos, tú y yo, somos sus enemigos y que necesitamos reconciliarnos con Él y que reconciliarnos con Él, volver a ser lo que éramos cuando estaba Adán y Eva y Él en el paraíso. Solo es posible a través de Jesucristo. Dice, nos reconcilió a través de la muerte de su Hijo, nos reconcilió. O sea, dejamos de ser enemigos en el momento en que nosotros aceptamos la muerte de Jesucristo en la cruz como el pago por todos nuestros pecados. En ese momento instantáneo dejamos de ser enemigos de Dios. Solo así. Dios nos amó cuando tú y yo éramos sus enemigos y mandó a su Hijo a morir para que esa reconciliación fuera perfecta. No había otra manera, no hay un plan B, no hay otra manera. Y en tercer lugar, algo que nos cuesta a nosotros entender es que cuando ya estamos reconciliados, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que somos salvos. Salvos del infierno, salvos de cualquier pago, porque Jesucristo lo pagó todo. Nos cuesta entender. Nos cuesta entender. Hay personas entonces que vienen y dicen, bueno, voy a ir, esta semana hice muchas cosas, voy a ir a reconciliarme con Dios otra vez. Y me reconcilio todos los domingos y el viernes es otra cosa, el cuerpo lo sabe que es viernes, pero el domingo me reconcilio. No necesitamos eso, somos salvos. Si fuimos reconciliados por su muerte, el verso dice que mucho más ahora, por su vida que Él vive, resucitó entre los muertos, seremos salvos, somos salvos. Nuestra reconciliación con Cristo, con Dios, nos da vida eterna. Otra instrucción para nosotros en ese verso es que con esos que nos hieren, con esas personas que te hieren y que los llevas ahí, que te han marcado, dices que tienes que bendecirlos. Hacerles bien y no mal. De nuevo, el verso 43. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y, dice, bendigan a los que los maldicen. Bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los odian. Estas instrucciones son para los seguidores de Jesús. ¿No? Y eso solo es posible si antes de eso hemos entendido que éramos enemigos, que fuimos reconciliados, que ahora tenemos vida eterna. Entonces podemos entender que podemos amar a los enemigos, podemos pedir lo mejor para ellos. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesucristo, o sea, andar en los pasos de Jesucristo, esto es más fácil, bendecir a las personas, aún a los que te hacen mal, principalmente a los que te hacen mal.
Llámese esta persona que te ha hecho mal, tu papá, tu tío, el vecino, ¿no? Tu cónyuge. Y otra instrucción que tenemos ahí directa es orar por ellos. ¡Wow! Orar por ellos. En el verso 44 dice al final, y oren por quienes los persiguen. Oren por quienes los persiguen. Para orar de manera genuina. Para orar de manera genuina por ciertas personas, por esas personas que te han hecho mal, tienes que ponerte en su lugar. Tienen que saber en dónde está parada esta persona. José vio el trato de su papá para sus hermanos. Y cuando se reencontró con ellos, los vio como lo que eran, víctimas, y no como monstruos que lo vendieron y quisieron matarlo. Nosotros estamos para eso ahí. Él fue capaz de amar a su papá y a sus hermanos, porque entendió que ellos habían pasado por heridas similares. Jesús, antes de entregar su espíritu, dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien te hace daño, nosotros tenemos la oportunidad de decidir cómo vamos a ver a estas personas, con qué ojos vamos a ver a estas personas. Vamos a poner nuestros ojos en nuestras heridas en este momento, en el daño que me están haciendo, o me voy a ir un poco más atrás y ver el pasado de esta persona, entender las heridas de la persona. Porque puedes estar segura que las personas que te hieren hoy, quien quiera que sea, fueron heridas anteriormente por alguien. Fueron heridas. Entender las heridas de los que te hieren. Y entonces solo así podemos verlos como víctimas, porque son víctimas de otras personas. Cuando Jesucristo dio este mensaje en la montaña, que se sentó y llamó a sus discípulos y todo alrededor, ¿verdad? Todo esto no fue simplemente para hablar por hablar, porque le sobraba el tiempo, no. Cada uno de los pasajes que tiene, cada uno de los versos en Mateo 5, 6 y 7, es un reto para nosotros. Yo tengo que decir, yo veo el reto para nosotros hoy es tiempo de sacar toda esa basura que tenemos en el corazón, dejar de almacenar odio, rencor por las personas que nos han herido. El odio, el rencor, solo le hacen daño al que lo lleva. Es como estar tomando veneno poco a poco, se está envenenando a sí mismo. No lo hagas, tienes que soltar eso. Si fuiste víctima de alguien en el pasado, ya sea que esté cerca de ti hoy o no, olvídalo. Y si fue en el pasado, la persona que está a tu lado hoy no tiene por qué pagar eso. No tiene por qué pagarlo. Es posible que aquellos que te dañan están siendo víctimas de sus propios recuerdos, de su propia historia. La Biblia está llena de personas heridas y personas que hirieron a otros. La vida en general viene llena de heridas. Siempre vamos a encontrar personas que nos van a herir. Y nosotros decidimos si vamos a devolver ojo por ojo. Ustedes y yo lo decidimos. Con la ayuda de Dios, ustedes y yo tenemos la capacidad, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, que es poder de Dios para salvación,
ustedes y yo podemos amar a los que nos hacen daño. Podemos bendecirlos. Podemos orar por ellos. Y ese es el reto de Dios para nosotros hoy. Oremos. Dios, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que éramos tus enemigos, tú mandaste a tu Hijo a morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos contigo. Gracias, Dios. Que nosotros hoy seamos capaces de hacer lo mismo. Y tenemos el poder para hacerlo porque tú nos diste tu espíritu, tu poder para amar a los demás. Tú no nos pides nada que tú no hayas hecho. Amar a los que nos odian. Orar por ellos, por los que nos persiguen, por los que nos hieren. Señor, que podamos seguir tu ejemplo, Padre. Que seamos los hombres y mujeres capaces de ver las heridas en la vida de las otras personas que hoy, con o sin intenciones, nos hieren. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.